la enfermedad colestásica, ¿no? Vamos a hablar de la formación y secreción de la bilis. Primeramente, aquí tenemos un esquema. La bilis produce la eliminación de la bilirrubina, de colesterol, de xenobióticos, de oligoelementos como el cobre, arsénico, entre otros. También su acción detergente emulsiona las grasas de la dieta en la luz intestinal. ¿Cuáles van a ser los componentes de la bilis? Va a ser la bilirrubina, sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos. Entonces, la bilirrubina es un producto tóxico final de la degradación. Aquí tenemos un pequeño esquema donde vamos a simplificar cómo se forma. Primeramente, se forma de los eritrocitos escescentes, lo cual hay una degradación, se produce del hemo, se une a la biliverdina, donde en las células fagocíticas mononucleares, que estas están en el vaso, hígado y médula ósea. Entonces, produce así, de esta manera, un complejo bilirrubina-albúmina. La bilirrubina, un valor es de 0,2 a 0,3 gramos, que esto equivale a un 85%. Y ustedes se preguntarán, ¿y el resto, el restante 15%? Se produce por el recambio de proteínas que aumenta en los grupos senos, como el citocromo P450. De esa manera, a través del torrente sanguíneo, ingresa al hígado, al hepatocito, y se une con el glucurónidos, los ácidos glucurónidos de la bilirrubina. Entonces se unen a ellos en el hepatocito y a través del canalículo biliar salen, ¿no? A través de los conductos biliares. Es uniéndose a la beta-glucuronidasa bacteriana, ¿no? De esta manera llega al duodeno. Estos desembocan y ya se produce el urobilinógeno, ¿no? Desemboca y de manera incoloro. De esa manera se excreta la mayor parte a través de la excreción de heces fecales. Otra menor parte a través de la orina. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la hiperbilirrubinemia. Tener en cuenta la concentración sérica, el valor normal, como hemos dicho, es 0,2 a 0,3 miligramos sobre decilitro. Pero cuando hablamos de una elevación, ya estamos hablando de una ictericia. Entonces los valores van a ser mayores, van a estar elevados, incrementados de 2 a 2,5 miligramos sobre decilitro. Entonces dividimos las aguas y evidenciamos una bilirrubina no conjugada y una conjugada. La no conjugada se une a la albúmina en la sangre en concentraciones elevadas, se difunde a los tejidos del encéfalo en los lactantes. Y a esos le llamamos kerníptero. En cambio, la no conjugada es por enfermedades hepatocelulares, hay lesión de las vías biliares y obstrucción biliar. Aquí tenemos un pequeño esquema donde evidenciamos la hiperbilirrubinemia no conjugada, donde hablamos del exceso en la síntesis de la bilirrubina, por ejemplo, en anemias, en la reabsorción de sangre por hemorragia interna, eritropoyesis ineficaz. Otro parámetro es la captación hepática reducida, la alteración de la conjunción de la bilirrubina, entre otros. A diferencia de lo que vemos en la hiperbilirrubinemia, predominantemente conjugada, la cual ya hablamos de una deficiencia en los transportadores de la membrana canalicular. Enfermedad hepatocelular, como hemos ya visto, hepatitis vírica o inducida por fármacos. También el flujo de bilis alterado por obstrucción del conducto o con angiopatías autoinmunitarias, ¿no? Pasamos a la colestasis. ¿Qué es la colestasis? Es la acumulación de tapones marrones verduzcos de pigmento biliar, como ven en la imagen. Entonces, ¿estos dónde se acumulan? En los hepatocitos y en los canalículos dilatados. Estos canalículos dilatados pueden llegar a tener una ruptura y por ende hay una extravasación de bilis que esta es fagocitada por las células de Kupffer.
Tener en cuenta, este es un hepatocito normal, ¿no? En esta porción izquierda, donde evidenciamos el tamaño del hepatocito, ¿no? Presenta los canalículos biliares normales, a diferencia que cuando se evidencia una colestasis, y hay un incremento del tamaño del hepatocito, el canalículo biliar está dilatado, llega a tener una destrucción, las células de Kupffer están fagocitando el pigmento y llega a una apoptosis. Eso es de manera esquemática, ¿no? Vamos a ver hepatocitos hinchados, espumosos, con una degeneración llamada degeneración plumosa. Como puedes evidenciar en la segunda imagen, vamos a ver una colestasis intracelular. ¿Ven? Está en el citoplasma el pigmento. Este es el núcleo del citoplasma. Y en el C, en la imagen C, vamos a ver el tapón biliar, ¿no? Bien hipercromático el pigmento. Entonces, evidenciamos en la clínica que va a estar acompañada de ictericia cutánea y esclerótica. Hace referencia a la piel y a la conjuntiva, ¿no? Va a haber pruritos, santomas, que va a ser la acumulación de colesterol, va a haber mala absorción intestinal, va a haber deficiencia de la vitamina A, D, K. La fosfatasa alcalina va a estar elevada, la GGT de igual manera, la gamma-glutamil transpeptidasa va a estar elevada. Y continuamos. Vamos a continuar con la ictericia del recién nacido. Tener en cuenta que la UGT1A1, esta va a estar incrementada. Esto hace referencia a la familia de la uridina difosfato glucurin transferasa, péptido A1. Entonces, es una enzima que tiene respuesta de la glucuronidasa, de la bilirrubina. Estas están bajas al nacer y no alcanzan valores de los adultos, que estos deberían llegar hasta 3 a 4 meses de edad. Va a haber una hiperbilirrubinemia transitoria leve o conjugada. Y el tratamiento, como pueden apreciar en la imagen, va a ser fototerapia. Continuamos. Vamos a evidenciar la obstrucción de los vasos grandes de conductos, ¿no? Obstrucción de los grandes conductos. Vamos a hablar principalmente de los cálculos, que son los más frecuentes, seguidos de neoplasias, que estas pueden ser de la vía biliar o de la cabeza del páncreas, produciendo también otras estenosis post cirugía, ¿no? Por bridas, adherencias, van a producirse estenosis. Estas van a ser obstrucciones de los grandes conductos. Estos se dividen en temprano y persistente. Temprano solo va a haber cambios colestásicos y que estos son reversibles. A diferencia, cuando una lesión ya es muy persistente, vamos a evidenciar una fibrosis marcada. Esta conlleva una cirrosis biliar y por último finaliza con una colangitis ascendente, una infección por microorganismos. Esta colangitis va a tener fiebre, dolor abdominal e ictericia. Esta es la triada. Y en cuanto a la micro, como podemos apreciar, esta porción va a haber edema, va a haber una lesión, un daño de interfase a nivel de los hepatocitos, como pueden apreciar a este nivel. Va a haber reacción ductular, infiltración por neutrófilos de los conductillos, entonces a esto le vamos a llamar pericolangitis. Un daño de interfase. Esta es la porción afectada, como pueden apreciar, edematizada, y esta es una porción más normal del parénquima hepático. Otra obstrucción biliar, la colangitis ascendente, la cual se va a evidenciar estos neutrófilos, como pueden apreciar, que afectan al epitelio en la luz y hay un riesgo de infecciones bacterianas a este nivel. Como pueden apreciar, va a haber una obstrucción persistente. En la macroscopía evidenciamos aquí unas pequeñas nodulaciones, una tinción verduzca a nivel de la macroscopía. En cuanto a la micro, va a haber una fibrosis. ¿Ven?
Ese es el parénquima hepático normal y está fibrótico y no presenta, a diferencia de lo que usualmente hemos visto, una fibrosis o una cirrosis, que va a estar esta nodular. En este tipo de patologías, la diferencia es que esta va a ser una fibrosis en puzzles, ¿no? Como si fueran rompecabezas. ¿Ven? Como esta sería como una pieza que engrana a esta. Por eso les decimos puzzles. Entonces, va a haber una fibrosis, una cirrosis biliar en puzzles. No va a ser nodular, como normalmente se evidencia. En cambio, una enfermedad avanzada va a haber una degeneración plumosa, como hemos visto, va a haber pigmento biliar y hialina de Mallory. Tal vez, a ver, no son redondeados, eso cabe destacar, ¿no? Por eso les decimos en puzzle, en piezas de rompecabezas. Ahora continuamos con otra patología, que es la hepatolitiálisis primaria. Esta va a ser una colangitis piógena recidivante. Va a presentar cálculos en los conductos biliares intrahepáticos. Ven cómo están dilatados los conductos biliares y estos se deben a los cálculos. Entonces, en cuanto a la clínica, va a presentar episodios de colangitis ascendente, va a haber una destrucción progresiva del parénquima hepático, y en cuanto a la micro, van a ser cálculos de bilirrubinato de calcio pigmentados. Podemos evidenciar, este es un lobo hepático derecho, atrófico resecado, el cual presenta estos conductos biliares dilatados, va a haber una distorsión de estos grandes conductos por los cálculos de pigmento, la coloración de ese cálculo de pigmento, y produce una atrofia a nivel del parénquima colapsado, ¿no? Esa es la porción del parénquima ya colapsado. ¿Ven? Tiene una fibrosis de una coloración más blanquecina, a diferencia del parénquima hepático residual, ¿no? Continuamos. Vamos a hablar ahora de las colangitis autoinmunitarias. Para mí esta es una de las partes más importantes de todo el tema, las colangitis autoinmunitarias. O sea, quiero que tomen mucha atención. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me siguen? ¿Se ve bien la imagen? Perfecto, entonces continuamos. Hablamos de la colangitis biliar primaria, la CBP. Esta es una enfermedad autoinmunitaria. Entonces hay una destrucción inflamatoria de los conductos biliares intrahepáticos de tamaño pequeño y mediano. Hay una predilección por el sexo femenino de 9-1. Imagínense esa relación. De cada 9 personas, una, ¿no? 9 mujeres, un hombre. Esa es la relación. La edad va a ser de 40 a 50 años y va a estar relacionado con una enfermedad familiar. Va a haber ataques mediados por los linfocitos T sobre los conductos biliares interlobuliares pequeños. Va a haber una expresión de los autoantígenos de las células epiteliales del conducto T. Va a haber una destrucción por los linfocitos T. Eventualmente produce un cuadro cirrótico. En cuanto a los anticuerpos, vamos a hablar de los anticuerpos antimitocondriales en contra del componente 2 del complejo piruvato deshidrogenasa, ¿no? También tener en cuenta AMA negativo. En cuanto a la microscopía, ya podemos apreciar que va a haber una infiltración linfocítica, va a haber una afección de conductos biliares interlobuliares, y lo que evidenciamos son granulomas epitelioides, ¿ven? Tiene un aspecto epitelioide a este nivel, mal formados en los espacios porta. Va a haber una destrucción granulomatosa linfocítica, pero también puede estar acompañado por células plasmáticas. Por ejemplo, estas son ya células plasmáticas, pero la mayoría son linfocíticas. Va a haber una degeneración plumosa. Continuamos con la clínica. Vamos a evidenciar que se acompaña de fatiga, prurito, hipercolesterolemia
esplenomegalia, ictericia, van a ser pacientes ictéricos, hiperpigmentación, santelasmas, esteatorrea, esteatomalacia, mala absorción de la vitamina D, la fosfatasa alcalina, esta va a estar elevada hasta 6 meses. Va a presentar anticuerpos antimitocondriales que van a ser positivos en el 95% de los casos. Esto ya es muy relevante, esto nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Los anticuerpos IgM elevados y va a tener, puede llegar a una hepatopatía terminal. A diferencia de lo que vamos a ver en la otra patología autoinmunitaria, que es la colangitis esclerosante primaria, CEP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Vamos a evidenciar inflamación, fibrosis obliterativa de los conductos extrahepáticos e intrahepáticos grandes de los segmentos conservados. Va a haber anticuerpos circulantes y linfocitos T en el estroma periductal. Va a haber asociación de la HLA-B8 y, esto es importante, a la colitis ulcerosa. A diferencia de los que vamos a ver en la BCP, hay un 65% de los anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos perinucleares ANCA-P. Y en cuanto a la microscopía, como podemos apreciar, va a haber un daño epitelial a este nivel, va a haber un infiltrado neutrofílico superpuesto a la inflamación crónica, o sea, va a ser un infiltrado inflamatorio mixto constituido por linfocitos y polimorfonucleares neutrófilos. Ten en cuenta el edema, va a haber inflamación, va a haber estrechamiento de la luz, va a haber una estenosis y eso debido a una fibrosis. Esta es la fibrosis marcada a nivel de la luz. Entonces va a ser no cualquier fibrosis, sino una fibrosis circunferencial, como podemos ver en esta colangitis esclerosante primaria, como su nombre lo indica. Evidenciamos cómo el conducto biliar presenta una degeneración atrapada en una cicatriz concéntrica, densa. Entonces son como catáfilas de cebolla, capas de cebolla. Acuérdense, como una cebolla, catáfilas de cebolla. En cuanto a la clínica, va a estar acompañada de fatiga, prurito, ictericia. Pueden ser hasta sintomáticos. La fosfatasa alcalina va a estar elevada y el diagnóstico imagenológico es un CEPRE, ¿no? Que va a ser un aspecto arrosariado. Así se va a evidenciar en la imagen. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado, que va a ser una diferenciación entre lo que es la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Vamos a hablar en cuanto a la edad media en el primero va a ser de 50 años, en cambio la colangitis esclerosante primaria van a ser menores, en 30 años aproximadamente. En la colangitis primaria biliar va a ser 90% femenino, 70% masculino en el otro. Puede estar asociado a síndromes como el síndrome de Sjögren, una enfermedad tiroidea, esclerodermia, más autoinmunes si se están dando cuenta, ¿no? A diferencia de la colangitis esclerosante primaria, que va a ser una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? ¿Cuál? Una colitis ulcerosa predominantemente. En cuanto a la serología, el 95% va a ser AMA positivo, 40-50% ANA positivo. La colangitis biliar, a diferencia de la colangitis esclerosante, que va a ser más que todo 65% ANCA positivo, ANA variables, AMA negativos actualmente, y va a ser ANA positivos bajo, un 6%. En cuanto a la radiología, en la colangitis biliar va a estar normal, a diferencia de la colangitis esclerosante, como su nombre lo indica, va a haber una estenosis, piedras de grandes ductos biliares, recortes en los ductos más pequeños, va a haber una estenosis. En cuanto a la lesión ductal, en la primera patología va a haber lesiones del conducto floridas, pérdida de los pequeños conductos.
A diferencia de lo que evidenciamos en la colangitis esclerosante primaria, que va a haber una destrucción inflamatoria de los conductos extrahepáticos e intrahepáticos grandes. Va a haber una obliteración difusa de los conductos intrahepáticos, medianos y pequeños, con una reacción ductular en espacios porta más pequeños, ¿ok? Este es el resumen en cuanto a la clínica que nos podemos aportar. Para mí, les juro que esto es lo mejor que nos podrían dar en cuanto a datos, porque simplemente nos dicen autoinmune, listo. No, o sea, podríamos sacar la edad del sexo y hasta ahí llegamos. En cambio, los laboratorios en este tipo de patologías van de la mano, ¿me entienden? Para hacer un buen diagnóstico, yo sé que no todos serán patólogos, ¿no? Pero me gustaría que sean los mejores clínicos, los mejores cirujanos. Entonces, si son clínicos cirujanos, tienen que mandar esta información, ¿no? Porque esto va de la mano. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes piensan que una biopsia hepática a mí me llega 1 centímetro, 1.5, un cilindro por 0,2. Imagínate, 1.5 por 0,2. O sea, y con eso tengo que imaginarme todo esto. Entonces, para mí es muy difícil, y para cualquier patólogo, ¿no? Tener en cuenta que va de la mano. Necesitamos esta serología, que es lo más importante, estos antecedentes para llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, si son intervencionistas, entonces, o clínicos, ya saben, datos, más muestra, ¿no? Muestras representativas también. Ahora continuamos con los trastornos circulatorios. Vamos a ver que hay tres formas, ¿no? La primera va a haber una alteración de la entrada. Una es del flujo de sangre intrahepático y el otro es de la salida de la vena hepática. Entrada, intrahepática y salida. Tened en cuenta eso. En la alteración de la entrada de sangre va a haber una obstrucción de la vena porta, va a haber una trombosis intra o extrahepática. ¿Y cómo se va a manifestar? Mediante varices esofágicas, esplenomegalia, congestión intestinal. En cambio, cuando la alteración del flujo de sangre ya es intrahepático, o sea, estamos hablando de una cirrosis, de una oclusión sinusoidal, ya vamos a ver otras manifestaciones clínicas. ¿Cuáles serían? Empezamos con la citis. Va a haber cirrosis, también puede haber, de igual manera como en la anterior de entrada de sangre, varices esofágicas, hepatomegalia, va a haber elevación de las transaminasas, ya que va a ser una alteración intrahepática. Y por último, vamos a basarnos en la obstrucción del flujo de la salida de sangre hepática. ¿Qué estaríamos hablando? De la trombosis de la vena hepática, llamada síndrome de Budd-Chiari, síndrome de obstrucción sinusoidal. ¿Cómo va a estar manifestado? Mediante ascitis, hepatomegalia, dolor abdominal, elevación de las transaminasas y ictericia, ¿no? Vamos a hablar del deterioro del flujo sanguíneo hacia el hígado. Es la primera. Va a haber una afección de la arteria hepática, va a haber esta, ten en cuenta que tiene doble suministro el hígado, ¿no? Entonces, si hay una afección de uno, va a estar minimizado el infarto, ¿me entienden? O sea, como está suministrado por dos arterias, entonces no hay problemas si hay un deterioro en el flujo sanguíneo, pero, o sea, va a estar minimizado el infarto. Eso se va a deberse a obstrucciones como émbolos, trombos, por ejemplo, un infarto del árbol biliar, daño hepático y cambios degenerativos, por compresiones, por neoplasias, por una panarteritis nodosa o nudosa también llamada. Entonces, esto ya a nivel arterial, la compresión por las neoplasias, un hepatocarcinoma que va a hacer un efecto de masa o podría infiltrar lo que es la arteria.
También va a haber un infarto localizado en la zona anémica o hemorrágica. Va a haber necrosis isquémica del órgano. Como podemos apreciar, va a haber una trombosis de las venas principales causada por una necrosis hepática hemorrágica. Esta es una imagen de un síndrome de Budd-Chiari, mejor dicho. Vamos a ver. Continuamos con la obstrucción y trombosis de la vena porta, la cual esta va a ser, más que todo, puede llegar a ser mortal, tener en cuenta ello. Va a ser acompañado de dolor abdominal, hipertensión portal, varices esofágicas. Estas se pueden llegar a romper. En algunos casos puede ser idiopática, otra puede estar asociada a trastornos. ¿Qué trastornos? Puede ser uno de sepsis umbilical neonatal o cateterismo de la vena umbilical, que esa va a deberse a una oclusión. Otra puede ser por una infección intraabdominal, otra por hipercoagulabilidad, que esa es más que todo en pacientes de manera hereditaria, traumatismos, ¿no? Trombosis de la vena esplénica asociada a pancreatitis, cáncer de páncreas, más que todo el cáncer de páncreas va a ser un adenocarcinoma en la mayoría de los casos, siendo este el más frecuente. También puede verse una invasión de la vena porta por un carcinoma hepatocelular, que como vemos en la imagen, este es un carcinoma hepatocelular, ¿ven? Está constituido por una proliferación de células neoplásicas con núcleos redondos, ovalados, nucleolo evidente. Podemos ya apreciar, ¿no? Irregularidad nuclear. Esta es una mitosis, otra mitosis. Entonces presenta atipia citológica y un moderado índice mitótico, ¿no? Otra afección o otro trastorno que puede estar asociado va a ser la cirrosis en un 25% de los casos. Va a haber una obstrucción. ¿Por qué? Por ¿cómo es? Esquistosomía del flujo sanguíneo. Va a haber una causa intrahepática más conclusión física del flujo sanguíneo sinusal, la cual ocurre en 4 parámetros. Uno va a ser en los drepanocitosis, que son los eritrocitos falciformes. Esa es la imagen. Como pueden apreciar a nivel de la microscopía, se evidencia estos sinusoides que contienen eritrocitos. ¿Ven? Aquí está uno, aquí está otro. Estos eritrocitos son falciformes. Va a haber una alteración en la coagulación intravascular. Va a estar, esto ocurre, una coagulación intravascular diseminada, puede aparecer en la eclampsia, también un trombo metastásico intrasinusoidal difuso y también una peliosis hepática, que esta va a producir una dilatación sinusoidal que impide la salida de sangre desde el hígado. Continuamos. Obstrucción del flujo de salida venoso hepático. Va a haber una trombosis de la vena hepática. Va a haber una obstrucción de las principales venas hepáticas, también llamada como el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Que esta presenta hepatosplenomegalia, dolor, ascitis. En cuanto a la macroscopía, va a ser un hígado inflamado, rojizo, violáceo y con cápsula tensa. En cuanto a la micro, va a presentar un parénquima hepático, vasocongestión, necrosis centrolobular intensa, puede estar acompañado de fibrosis pericentral y sinusoidal. También evidenciamos el síndrome de obstrucción sinusoidal, que es una enfermedad veno-oclusiva, ¿no? Estas pueden tener 2 parámetros. Una, que sea después de un trasplante alógeno, que es menos común, autólogo, de células madre hematopoyéticas. Generalmente dura las primeras 3 semanas, aunque los cambios en los regímenes se van acondicionando a una reducción en cuanto a la incidencia. También se ve en pacientes con tumores malignos
que reciben ciertas formas de quimioterapia. Son pacientes ya tratados. En cuanto a la mortalidad, alcanza un 80% de las enfermedades graves. En la microscopía